Qué caos se vivió en Australia, ¿eh? La lluvia, los abandonos y los errores de los novatos fueron los protagonistas de una carrera que dejó mucho de qué hablar. Y lo curioso es que, en medio de todo este desorden, las críticas recientes de Helmut Marko quedaron completamente en evidencia. Hace apenas unos días, Marko soltó comentarios bastante duros sobre los novatos que no provienen de la academia de Red Bull. Según él, no tienen madera de campeones. Pero la pista le jugó una mala pasada, porque fueron precisamente los egresados de su academia los que más errores cometieron en esta carrera. Liam Lawson y Isaac Hadjar, ambos formados debajo el ala de Red Bull, tuvieron una actuación para el olvido. Lawson, que venía con grandes expectativas, cometió un error que lo sacó de la competencia, y Hadjar, en medio de la lluvia y la presión, también terminó fuera. Estos fallos contrastan con la seguridad con la que Marko había defendido a sus pupilos. Y aquí es donde entra Gabriel Bortoleto. Fue el único que se atrevió a responderle a Marko, defendiendo su trabajo y el de los pilotos que, como él, no vienen de la academia de Red Bull. Y aunque Bortoleto también acabó abandonando en Australia, su historia en las últimas carreras le ha dado credenciales más que suficientes para ser tomado en serio. Un momento que llamó la atención fue el gesto de Anthony Hamilton, padre de Lewis Hamilton. Tras el abandono de Hadjar, Anthony se acercó para consolarlo, dándole unas palabras de aliento. Fue un detalle que mostró la parte más humana del paddock y que muchos aplaudieron, sobre todo considerando que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Fue simplemente un acto de empatía genuina. Y hablando de sorpresas, Kimi Antonelli se llevó todas las miradas. Con apenas 17 años y siendo el más joven en la pista, supo manejar la presión como todo un veterano. Su actuación fue una de las pocas luces en medio del caos, demostrando que la edad es solo un número cuando se tiene talento y nervios de acero. Además, Helmut Marko no solo lidió con la polémica de los novatos, también reconoció que Red Bull enfrenta un problema importante con el desgaste de neumáticos. Según Marko, actualmente solo pueden seguir el ritmo de McLaren entre 6 y 8 vueltas, antes de que el desgaste se haga evidente. Aunque Red Bull ha reducido la diferencia en velocidad pura, el desgaste sigue siendo su principal debilidad y esperan solucionarlo en unas 5 carreras. En medio de este caos, Jack Doohan también vivió una pesadilla en su carrera de caza. El piloto de Alpine se salió de pista en la primera vuelta y terminó contra el muro, dejando a su equipo con daños significativos y 0 puntos. Doohan aceptó su error, aunque Alpine investigará si hubo un pico en las revoluciones del motor que contribuyó el accidente. Con el límite presupuestario y un inicio de temporada complicado, este error podría tener consecuencias para el futuro de Doohan, especialmente con la presión de Franco Colapinto llamando toc toc a la puerta de Alpine. La presión también está sobre los equipos en cuanto al desarrollo y ajustes técnicos. La lluvia en Australia evidenció que algunos equipos aún tienen problemas de adaptación en condiciones extremas. Las estrategias de neumáticos, la respuesta del auto y las decisiones en momentos críticos fueron factores que definieron el destino de varios pilotos. Esto es algo que cada equipo deberá analizar a fondo, sobre todo porque las condiciones climáticas seguirán siendo un factor determinante en varias de las próximas carreras. Al final, esta carrera en Australia fue un recordatorio de que en la Fórmula 1 nadie está a salvo de cometer errores y que las críticas apresuradas pueden volverse en tu contra. Marco, la pista siempre tiene la última palabra y si algo quedó claro es que los jóvenes talentos tienen tanto por demostrar como por aprender, mientras que los equipos deben estar preparados para todo, incluso para las sorpresas más inesperadas que trae consigo la máxima categoría del automovilismo. Y bueno, así quedaron nuestros queridos pilotos. En primer lugar fue Lando Norris de McLaren, Max Verstappen Red Bull, George Russell Mercedes, Kimi Antonelli Mercedes, Alexander Albon Williams, sexto Lance Stroll Aston Martin, séptimo Nico Hülkenberg Sauber, octavo Charles Leclerc de Ferrari, noveno Oscar Piastri de McLaren y 10 Lewis Hamilton de Ferrari. Y ya para no dejar cabos sueltos, en onceavo lugar Pierre Gasly, el siguiente de Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Oliver Biermann, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Carlos Sainz. En fin, al final, esta carrera en Australia fue un recordatorio de que en la Fórmula 1 nadie está a salvo de cometer errores y que las críticas apresuradas pueden volverse en tu contra. La pista siempre tiene la última palabra. ¿Y tú qué opinas? ¿Que ya mejor quiten a Liam Lawson y que nos traigan a nuestro querido Checo Bebé o Franco Colapinto? ¿Crees que nuestros novatos mejorarán o les irá de mal en peor? Pero como siempre digo, solo el tiempo lo dirá.
Nos vemos en el próximo Gran Premio de China. ¡Chaito!